Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama Latencia Cero y en el que tengo el gusto de acompañaros en un episodio más, en el que a su vez me acompaña Maritere Nieto. Hola Maritere, ¿cómo estás? Muy bien, muy motivada, llega el veranito, empieza la época de festivales y el calorcito, aunque bueno, a ver cómo viene este año, que espero que no haga mucho calor. Pero bien, bien. Ya se vislumbra. Sí, la yo ya época estoy de viendo. Concis. Sí, mi época favorita, ya lo dije Sí, en otro sí. episodio. Bueno, ¿en otro o en otros? Sí, siempre lo estoy diciendo, soy un poco pesada. Bastante. Y eso sí que lo comentamos bastante, pero mira, hablando de acompañamientos, hay algo de lo que no hablamos mucho aquí, que es sobre comida. ¿Cuál es tu acompañamiento favorito? ¿Tu guarnición favorita? A ver, yo suelo comer las cosas sin guarniciones porque prefiero disfrutar del plato principal. Entonces. Me gusta un montón el arroz con cosas. Claro, pero ya hay cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Cualquier cosa. O cosas con arroz. Mira, ahora que dices lo del arroz, a mí me encanta el pisto con arroz o arroz con pisto, según se mire, porque claro, me flipa tanto que hay veces que ya no sé de qué he puesto más. Hay un montón de ambas cosas y ya no sé cuál es el plato principal o el acompañamiento. Ya es una masa homogénea. Bueno, no vamos a hablar de comida, por desgracia, o por suerte, pero sí que vamos a hablar de algo que también sé que te gusta bastante, Maritere. A ver, sorpréndeme, ¿el ballet? No, casi, pero bueno, de casi nada porque no tiene nada que ver. Pero bueno, seguro que si nos ponemos encontramos alguna relación con el tema de hoy, que es las Smart Cities o ciudades inteligentes. Un tema que me gusta también bastante. De esto controlas, sí. De esto controlas. Pues mira, te cuento un poco más, que seguro que recuerdas aquel episodio en el que estuvimos con Renji. Hombre, claro. Arquitecto del estudio de arquitectura holandés UN Studio, que nos estuvo contando pues, la relación entre arquitectura y tecnología y algunos proyectos que integraban la producción de alimentos en las ciudades inteligentes de manera sostenible, ¿no? Cómo todo eso se podía aunar en los entornos urbanos. Uh-huh. Pues hoy vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de las ciudades inteligentes, eso sí, en el tiempo que tenemos, ¿eh? Nos gustaría estar muchísimo más, pero bueno, en el tiempo que tenemos lo intentaremos, para lo cual hemos invitado a Alicia Asín, cofundadora y CEO de Libelium, que es una empresa zaragozana especializada en soluciones IoT. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, Internet de las Cosas, IoT, es la principal tecnología en la que os apoyáis, pero ¿con qué fin lo hacéis? Nosotros nos encargamos de hacer que esta revolución del IoT, que básicamente en esencia es conectar el mundo físico con el mundo digital y tiene millones de aplicaciones, nosotros lo hacemos siempre con un denominador común que es la sostenibilidad. Entonces, los verticales que nosotros trabajamos, que son las Smart Cities, el medio ambiente o la parte de agri-food, todo sector primario en su espectro más amplio, siempre tienen una componente de sostenibilidad. Oye, esto que has dicho de conectar el mundo físico con el mundo digital me parece una definición súper sencilla, pero al mismo tiempo es que yo creo que no había salido hasta ahora. No, la verdad siempre es que nos liamos a hacer definiciones mucho más complejas, pero oye, el IoT al final es eso. Sí. Sobre todo, utilizáis sensores, claro, para poder conectar todas esas soluciones con aquellos sectores que has comentado. Y ¿cuáles son estas soluciones que desarrolláis? Bueno, ya nos has comentado un poco los sectores, pero entrando un poco en el detalle de esas soluciones, ¿cuáles serían? Bueno, pues partiendo de que efectivamente esto de conectar el mundo físico con el digital se hace a través de sensores, nosotros podemos poner sensores en cualquier parte, ¿no? Y por poner ejemplos, tenemos desde sensores de aparcamiento que pueden detectar en una ciudad si las plazas están ocupadas o no, lo cual pues reduce las emisiones de CO2 si llegamos a nuestro destino de una manera mucho más rápida. Hacemos también ese match
entre oferta y demanda, con lo cual las zonas azules conseguimos que estén alquiladas durante el máximo tiempo posible y mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos, que también es bastante importante. En la parte de sostenibilidad estamos monitorizando, por ejemplo, el impacto que tiene en la huella hídrica y en las aguas subterráneas las obras de construcción, por ejemplo. Esto lo estamos haciendo en sitios, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que tiene una normativa reciente bastante estricta, monitorizan también ruido, partículas en suspensión, ese impacto de las obras de construcción. Y en la parte de agri-food, que como os decía, para nosotros es no solo agricultura, sino sector primario en su máxima extensión, tenemos aplicaciones que, gracias a los datos que captamos de los cultivos, nos pueden ayudar a decirle al agricultor si necesita echar más fertilizantes, si tiene riesgo de padecer alguna plaga y cómo puede maximizar así su cosecha, o también en granjas de porcino, por ejemplo, les estamos ayudando a monitorizar el impacto de sus emisiones a la atmósfera, ¿no? Y que sean capaces también no solo de medirlo, sino de ser capaces de demostrarle a las administraciones públicas que están cumpliendo con las normativas de emisiones y demás que tienen que cumplir. Entonces, al final, podríamos resumir desde un punto de vista un poco más técnico, ¿no? Que al final estos sensores IoT lo que nos permiten es recoger datos para tener una fuente fiable para poder tomar una serie de decisiones a través de otro tipo de tecnologías, ¿no? Justamente. Para mí el IoT es la tecnología base. Después de eso va íntimamente ligado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que hace que los datos se conviertan no solamente en información, sino que se conviertan en accionables, ¿no? Porque al final, ¿de qué le sirve a un agricultor un tablero, un dashboard con un montón de gráficos? Pues este bolito sube, este baja, sino que es necesaria la inteligencia artificial para darle insights a todo ello, ¿no? Y luego yo creo que hay otra tecnología súper unida a la parte de IoT, que es el blockchain, donde terminamos de cerrar ese círculo y hacemos que cuando vamos a tomar decisiones basadas en la captura de un montón de datos, aseguremos de alguna manera la integridad de los mismos, ¿no? Y de alguna manera blockchain cierra el círculo y se refuerza con la calidad de los datos, ¿no? Claro. Si vamos a tomar decisiones basadas en datos, necesitaremos que asegurar su integridad, pero para que asegurar la integridad valga de algo, lo primero que tendremos que asegurar es la calidad de los sensores que produjeron esos datos, con lo cual volvemos a IoT y cerramos. Claro, porque al final la información que almacenemos en blockchain es una información que permanece inmutable y blockchain no es capaz de decidir si la información que introducimos es veraz o no. Por eso es muy, muy, muy importante esto que comentabas, ¿no? De que el dato que viene de la propia máquina sea lo más fiable y lo más íntegro posible para que luego vuelva a ser íntegro. Sí. Yo hay un ejemplo que pongo en muchas ponencias, que es preguntarle a la gente de qué color es mi chaqueta o mi camiseta. Hoy es muy fácil, que es blanco y negro, pero bueno, la gente pues da una respuesta, imprecisa, ¿no? Nadie te viene con el Pantone exacto. Claro. Y dices, bueno, pues ahora vamos a cogerlo, vamos a escribir todos los que estamos aquí, lo vamos a escribir en un papel, el color que hemos decidido, pues verde oliva, lo que sea. Se lo vamos a enseñar a un notario que va a certificar que todos hemos escrito lo mismo y lo vamos a meter en una caja fuerte, en diferentes cajas fuertes, ¿vale? Eso es blockchain. Claro. Ahora bien, si luego necesitamos esa información que todos hemos acordado, que nadie ha violado, que un notario ha certificado que todos hemos escrito lo mismo, si utilizamos esa información para alimentar un algoritmo, no esperemos un resultado correcto, porque la generación de los datos va mucho antes. Y creo que es importante tener en la cabeza este símil. Desde luego. Volviendo al tema de la sensorización, Mariter y yo siempre comentamos gustos musicales porque ambos somos fans confesos de la música en directo y en muchas ocasiones las salas de conciertos reciben quejas de los vecinos que viven alrededor de ellas por el tema del ruido. ¿Habéis aplicado alguna solución de monitorización de la calidad acústica en este ámbito o de momento os limitáis a otros aspectos como el ruido del tráfico, por ejemplo?
No, la contaminación acústica es, de hecho, en Europa la principal fuente de contaminación por encima de la contaminación ambiental, ¿no? Tenemos una calidad de aire mejor que en otras partes del mundo como Asia o Latinoamérica, y lo que realmente nos aprieta mucho más es la contaminación acústica, y no solo por el tráfico, como bien dices. Entonces, nosotros tenemos varios proyectos que monitorizan los niveles de contaminación acústica, no solo en el tráfico, sino, por ejemplo, en Zaragoza recientemente hemos hecho un proyecto de paseos comerciales donde se han puesto sensores de ruido en una calle que es peatonal, y donde hay un montón de comercios en los bajos de los edificios, pero el resto es residencial, y también hay mucha zona de restauración. Entonces, lo que se está haciendo con ese proyecto es que los sensores tienen unas lucecitas rojas y al estilo de cómo se hace en los colegios, en algunos colegios nórdicos y demás, cuando el volumen sube por encima de cierto umbral, esas lucecitas emiten, de alguna manera mandando un mensaje a todo el mundo de bajar el volumen y volver a unos niveles más acordes, ¿no? ¿Y funciona? O sea, la gente responde, digamos, a esas señales. La gente responde porque es algo inesperado, ¿no? Si tú ves de repente una luz que está parpadeando en una farola, te preguntas qué sucede, y lo primero que haces es prestar atención y callarte. Con lo cual, si de repente todo el mundo se calla, está mirando y entonces eso hace que desaparezca la lucecita, claro. Es una manera muy, muy sencilla y muy poco agresiva, sobre todo, de entrenar a la ciudadanía. Desde luego. Y siguiendo con el tema del tráfico, ya habías comentado que pues, una solución típica de Smart Cities puede ser sensores de parking para detectar en las ciudades pues, qué sitios hay, y así podemos reducir el tráfico porque sabemos a priori dónde podemos aparcar. Desde el punto de vista de otros medidores que nos permitan tener una movilidad más sostenible en las ciudades, ¿qué otros ejemplos podríamos encontrar? Por ejemplo, hay otro caso de uso que estamos aplicando, que es el de los monitores de gestión de personas, de gestión de monitorización de concentraciones de personas, donde además se mezcla con destinos turísticos inteligentes, y estamos intentando separar lo que es la detección de los comportamientos de los locales versus los turistas. ¿Y esto para qué sirve? Pues especialmente para ciudades que tienen una gran afluencia de turistas de una manera además muy puntual y muy de golpe. Sobre todo ciudades que tienen la descarga de cruceros, por ejemplo, donde en unas pocas horas de repente se les concentra que bajan pues 2.000, 3.000 personas de golpe a la ciudad. La ciudad necesita saber qué dinámicas de trayectos llevan tanto los locales como los turistas para conseguir, por un lado, que los turistas tengan todos los recursos que necesitan en el lugar que lo necesitan, o sea, que dimensionemos mejor los recursos públicos y de transporte donde necesitemos que estén, y por otro lado que esto no interfiera con la vida de los locales, ¿no? Y que hagamos pues, un turismo sostenible en todos los ámbitos, ¿no? También para las personas que viven. Y con el reto además de que para cumplir con GDPR es necesario que ese inferir de qué datos vienen de turistas y qué datos vienen de locales tiene que ser totalmente anónimo. Claro, eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo puede percibir la población? Parece un poco el gran hermano que te está vigilando, ¿no? Y al final es eso, que hay que conseguir pues, gestionar siempre la privacidad de los individuos para que no se sientan de alguna manera vigilados. Sí, la verdad es que yo soy bastante pro privacidad y, yo también. y bueno, soy bastante activa en redes con este tipo de cosas. Y lo cierto es que es muy, muy coherente con la política de desarrollo que tenemos en Libelium. Para empezar, nosotros, la inmensa mayoría de los datos que recogemos, bueno, no, todos los datos que recogemos son ambientales, estructurales, nunca recogemos datos personales. Y en el caso de los datos de congestión de tráfico, por ejemplo, esto se hace randomizando las MACs de los dispositivos móviles, los cuales tampoco identifican
identifican una persona en concreto, ¿no? Y creo que en esa dirección debemos ir. Hablando de privacidad, precisamente, ¿cómo se regula la implantación de todos estos sensores IoT? La verdad es que de momento hay muy poca regulación al respecto. La regulación viene sobre todo por unos dispositivos que normalmente no son objeto de los proyectos en los que Libelium participa, que son las cámaras. Entonces, aquí podemos encontrar todo tipo de sabores, ¿no? Desde Londres, que tiene una política súper permisiva desde siempre sobre la implantación de cámaras de seguridad, a California, que recientemente ha definitivamente baneado el uso de cámaras que incluso están regulando cada vez más en Estados Unidos hasta qué punto las cámaras las imágenes de las cámaras pueden ser utilizadas por policía o no, ¿no? Y hay mucha polémica en estos momentos en torno a las equivocaciones que puedes tener cuando tú le lanzas a un algoritmo de inteligencia artificial la foto de un sospechoso y le pides que te lo busque, ¿no? en un sistema de cámaras. Entonces, digamos que podemos sustituir la tecnología de las cámaras con otro tipo de dispositivos que al final nos van a dar, digamos, unos insights parecidos, pero con una entrada de datos completamente distinta. Al final, yo realmente, por ser justa, creo que el problema no está en el tipo de tecnología, sino en el uso que hagamos de ella, ¿no? Yo estuve en un debate justamente del World Economic Forum la semana en la que se había decidido el baneo de cámaras en San Francisco, y había un montón de casos de uso en donde se nos ocurre cosas horribles como vigilancia de las personas por las que no queremos que esta tecnología existe. Pero de pronto empiezan a surgir muchos más como ¿y qué pasa si tú pierdes a tu padre con Alzheimer en la ciudad? Ya. ¿Te gustaría poder identificarlo? ¿Qué pasa si hay un secuestro de un niño? Pues te gustaría, si el área tiene cámaras, te gustaría que se accediera de la manera más rápida, ¿no? Y la conclusión a la que llegábamos es que hay tantos casos de malos usos como de buenos usos, ¿no? Con lo cual la tecnología es absolutamente neutra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es garantizar que no vamos a poner sesgos, que si dudamos de que un oficial de policía pueda identificar correctamente a una persona en un momento dado, ¿no? Y que hay que asegurarse de si es el sospechoso que buscamos o no, que no pensemos que porque una identificación se ha producido por un algoritmo de inteligencia artificial es infalible, sino que consideremos la misma duda que aplicaríamos a uno se lo apliquemos a otro, ¿no? Creo que hay que trabajar más bien en ese sentido. Yo siempre digo que la inteligencia artificial no es tan inteligente como nos creemos. O sea, tiene sus cositas, pero luego también falla, como nosotros. Es tan inteligente simplemente tan inteligente como los datos con los que la entrenemos, ¿no? Y tiene sesgos, pues porque se alimenta de la sociedad actual que tenemos, que es una sociedad, desgraciadamente, pues sexista, racista, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Al final es un espejo, ¿no? de la sociedad de la que se nutre, como tú dices. Y hablando de estos sesgos o esta regulación, ¿qué otros obstáculos crees que tienen las ciudades, como por ejemplo Zaragoza o Madrid, en el camino hacia convertirse en Smart Cities? En primer lugar, la formación de los propios técnicos y de los propios equipos que hay en los ayuntamientos, porque muchas veces pensamos en las grandes corporaciones que están desplegando proyectos de Smart Cities, pues, por ejemplo Telefónica, y depende del ayuntamiento que uno tenga enfrente, el equipo que puede venir de esta gran empresa para implantar una solución es muchísimo mayor que el equipo que hay al otro lado. Y es importante tener un equilibrio. Muchas veces en el pasado yo he visto que los principales problemas en la implantación de proyectos Smart Cities vienen porque la propia ciudad no tenía una estrategia lo suficientemente horizontal. Claro. Muchas veces era algo liderado por el de IT o el de movilidad o el de gestión medio ambiente, de residuos, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que venir totalmente desde arriba. Lo mismo que cuando hablamos de digitalización que tiene que venir desde los CEOs, pues la parte smart tiene que venir desde la cabeza más alta, que es el alcalde. Claro, porque al final, o sea, digamos que tenemos tantos datos que lo ideal sería tener un único sitio o un estándar para poder tratarlos a todos de la misma manera, ¿no? Y también
¿Es un reto el que haya un mismo idioma en el que hablen todos los dispositivos? ¿O ya está empezando a haber ese tipo de idiomas para que puedan convivir y coexistir entre ellos y a lo mejor hacer casos de uso cross, por ejemplo, que con un sensor de ruido haya un grito y se alumbre más una zona, por ejemplo? ¿Ese tipo de cosas podrían suceder? Bueno, ese tipo de cosas pueden suceder y están sucediendo, ¿no? De hecho, tenemos el estándar de FireWire, que en cierto modo fue creado precisamente para esto, para poder tener una parte de broker de datos donde creamos una capa que hace transparente la captación de los datos de los sensores y que garantiza que a partir de ahí todo lo que va hacia arriba pues está en un determinado formato que ya puede ser consumido por las aplicaciones que haya por encima de una manera estandarizada. También, con lo que decías de detectar gritos o demás, existen bancos de datos para hacer benchmark de los datos de sonido que tú capturas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora con la ciudad de Nueva York en un proyecto concretamente en el que estamos ofreciendo dos cosas. Por un lado, mapas de polen en la ciudad y mapas de cómo van a evolucionar esas zonas más afectadas por el polen en función de las condiciones atmosféricas y meteorológicas que tenemos. Y por otro lado, monitorización de eventos de ruido. Bueno, es que Nueva York además, con lo ruidosa que es. Claro, pero no solamente lo que pretenden es intentar sacar información del ruido, ¿no? Lo cual es bonito, ¿no? Ya no solo la cantidad, sino Exacto. Otro tipo de parámetros. No es un proyecto en el que están buscando saber cómo de contaminados acústicamente están, sino donde están buscando detectar en mitad de ese ruido, ser capaces de discernir hasta aquí esto es tráfico, aquí ha habido un disparo, aquí hay una sirena de policía que necesita que se le abra paso y con ello pues poder de nuevo tomar decisiones. Interesante esto, la verdad que es el siguiente nivel. Bueno, al buscar el concepto datocracia, Alicia, lo primero que aparece en Google es un artículo en el que sales tú precisamente. Entonces, creo que ¿quién mejor para explicarnos qué significa este concepto de datocracia? ¿Qué es la datocracia? Bueno, pues la datocracia es el utilizar ese poder de los datos para realmente empoderar a las personas y empoderar sobre todo a los ciudadanos. Yo siempre utilizo este término que a la gente a veces de buenas a primeras le da miedo, ¿no? Todo lo que acaba en cracia y no es democracia, generalmente a la gente le da miedo. Pero en este caso no deberíamos sentirnos asustados. Yo creo que en la cultura de datos tiene que traernos un legado en el que primero, como ciudadanos, nos acostumbremos a exigir muchos más datos y con contexto y entendibles a nuestras empresas, pero sobre todo a nuestros gobernantes. Entonces, si en una ciudad fuéramos capaces de todas las medidas que se están implantando, ponerles un KPI, monitorizarlos con datos de buena calidad, que sean íntegros, que con blockchain aseguremos que no se están modificando y hiciésemos que esto sería una herramienta de generar mucha más accountability por parte de nuestros políticos, ¿no? Y con lo cual estaríamos yendo a un sistema en el que realmente evaluaríamos con muchísima más racionalización a nuestros políticos y bueno, pues qué mejor forma de fortalecer una democracia que racionalizando el cómo evaluamos a nuestros políticos basándonos en datos y no en fake news, como está pasando muchas veces ahora. Claro, eso justo te iba a comentar ahora. Digo, al final los datos están proveniendo de fuentes fiables y directamente de una máquina y que si los metemos en blockchain no se pueden modificar para nada, entonces sería como un mecanismo para poder combatir con las fake news que tenemos tanto al orden del día últimamente. Sí, sobre todo es racionalizar nuestras emociones, porque muchas veces un proceso electoral pues tiene muchísima parte emotiva de movilizar al electorado en el último momento y demás. Y lo que no tenemos es capacidad. Pues como se hace en una empresa, un consejo de administración tiene un montón de reportes y evalúa al CEO no por
no por los últimos 15 días, No. sino por toda su gestión, ¿no? Lo que pasa es que tú como ciudadano es muy difícil que evalúes la gestión al completo de tus políticos. ¿Cómo te acuerdas de todo, no? Claro. Pues bueno, con datos y con KPIs que permanezcan en el tiempo y que sobre todo nos muestren tendencias. Claro, además, justo también mezclándolo con la experiencia de usuario, ¿no? Porque también es muy importante llevar a los ciudadanos los datos de una manera que los puedan comprender de una manera sencilla, porque si les decimos, toma Excel, mira y busca esto, no, también es importante ese tratamiento. Claro, y el contexto, esto surgió cuando hubo aquel boom allá por 2012, 2013 de tantos portales Open Data, eso se llenó de pronto de datos totalmente sin formato, de un montón de Excels o incluso PDFs, de no, los datos están aquí, tú los puedes mirar. Ya, bueno, pero si yo no soy un experto ambiental, que tú me des los datos de las estaciones de calidad de aire de referencia y no me pongas los datos en una gráfica con un umbral rojo y uno verde que me diga, pues mira, si estamos por aquí, mal. Si estamos por aquí, bien, que es lo sencillo, ¿vale? Que es lo realmente útil, pues para mí eso no es transparencia. Es todo lo contrario. Bueno, yo te iba a preguntar por el papel de los ciudadanos y ciudadanas, pero ya más o menos lo has contestado con el tema de la datocracia. Por ir cerrando y preguntarte un poco tu visión de futuro, ¿qué otras posibilidades crees que tiene todo este ecosistema IoT y tecnologías adyacentes en el contexto de las Smart Cities? ¿O a qué proyectos que no os hayáis sumado todavía os gustaría sumaros? Yo creo que el siguiente paso, que es donde nosotros estamos empezando a trabajar ahora mismo, es en unir estas tecnologías que comentábamos a la parte del gemelo digital. Y es algo en lo que es absolutamente crítico a la hora de monitorizar especialmente infraestructuras. En ese sentido, pues estamos trabajando ya en varios proyectos donde lo que hacemos es a través de los sensores un modelado de una infraestructura para poder utilizar modelos predictivos que nos digan cómo les va a afectar a esa estructura pues, determinados parámetros. Y por otro lado, el IoT en su esencia ya más amplia, ya saliéndonos de la parte de administración pública, va hacia un momento en el que cuando tengamos mucho más consolidados la parte de data spaces, el papel que tengan las empresas con la producción de sus datos va a permitir que se moneticen de una manera diferente a la que se están haciendo ahora, ¿no? Y de hecho, en esa línea va la legislación europea con el Data Act, la nueva normativa que van a salir, ¿no? Con el hecho de que empresas, ciudadanos y usuarios, consumidores finales, sean capaces ya no solo de acceder a sus propios datos, sino de tener la posibilidad de monetizarlos ellos mismos, ¿no? Y creo que será una conclusión bonita para esta tecnología, ¿no? Ese devolver el poder a los usuarios. O sea, también muy en torno a todo el tema de la identidad digital soberana, o sea, que todo está como confluyendo a devolver el poder a la ciudadanía. Qué bonito. Sí. Y bueno, veremos qué casos de uso nos depara el futuro, pero yo estoy seguro de que los que has comentado, Alicia, y con esta regulación europea que dices que va en esa línea, llegarán y probablemente antes de lo que pensemos. Vamos con una pregunta que siempre hacemos al final, como digo, más personal, que es para añadir a nuestra playlist de Spotify una canción que a ti te motive especialmente, que tengas en bucle últimamente y que te gustaría añadir, porque tenemos una playlist que se llama Latencia Cero, la playlist, donde incluimos pues, estas canciones que nos recomiendan nuestros invitados e invitadas. ¿Con cuál te quedas tú? Pues... Sé que te hemos pillado un poco de sorpresa, pero esa es la idea. Esa es la idea. No, pues mira, vamos a ser auténticos, ¿no? Yo te diría dos opciones. O cualquiera de Imagine Dragons, que me gustan muchísimo. O como estuve justo este fin de semana, está en el Primavera Sound, viendo a Maneskin. Anda. Sí. Me encanta Maneskin. Espectacular el concierto que hubo. Espectacular. Sí. Te diría, por ejemplo, Supermodel, que me gusta muchísimo. Y bueno, pues fue una de las que tocaron. Es yo un creo temazo. Que Venga, pues sí que lo es. Metemos Supermodel de Maneskin entonces. Venga, pues la incluimos en nuestra playlist.
Y nada, nos tenemos que despedir ya, que no nos queda más tiempo, pero muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Estaríamos aquí, como siempre decimos, hablando mucho más tiempo. Sí. Pero bueno, esperamos que a nuestros oyentes y nuestras oyentes les haya ayudado todo esto que hemos contado, que yo creo que sí que hemos conseguido profundizar un poquito más en el tema del IoT aplicado a las Smart Cities, que es un tema que da para mucho. Para muchísimo, y para el horas. episodio de hoy es prueba de ello. Así que nada, Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en Latencia Cero y nos vemos. Gracias a vosotros. Bueno, Maritere, ciudades inteligentes, movilidad inteligente, Vale. recogida de basuras inteligente, ¿Todo inteligente? alumbrado inteligente, Todo inteligente. Sí, sí. Yo supongo que se llama inteligente porque son cosas que permiten que la sociedad avance y eso es inteligente. Sí, pero yo creo que viene más en el sentido de que es inteligente porque está mucho más automatizado, porque podemos recoger datos y al final los datos nos permiten tomar decisiones más inteligentes. ¿Qué te parece? Es que lo has resumido tan bien que... Ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta. Ujú. ¿Qué crees que será lo próximo inteligente? Ostras, me has pillado un poco, ¿eh? Mira, como hemos empezado hablando de la comida, ¿Vale? pues de alguna manera comida inteligente, aunque yo creo que esto ya con esto de lo healthy... Sí, la comida sintética con impresoras 3D, no sé si lo has visto. Bueno, no, yo me refería más a que, digamos, a la hora de comer sepamos perfectamente, que por eso digo que igual existen ya este tipo de cosas, lo que estamos comiendo y si eso es saludable, eso es inteligente, dicho de otra manera, ¿no? Oye, pues a lo mejor podemos apuntarlo como idea para un podcast y investigamos sobre ello. Hay aplicaciones, creo, que te dicen la composición, Sí. te dicen cómo de saludable es. Sí, Y yo creo que eso, sin necesidad de bajarte la aplicación, sino que ya, digamos, en el envase pusiera o algo así, no sé. o que esté más automatizado y que nos ayude directamente a seleccionar qué cosas son más inteligentes de comida para nosotros. Claro. O directamente que la comida sea buena y ya está, que también te digo que es lo que debería haber, ¿no? Pues sí. Alimentarnos bien porque la comida que nos ofrecen sea saludable. Saludable. Me parece Bueno, muy bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Me ha Sí, que parecido... empezamos aquí a divagar y Ya, no terminamos. Siempre nos pasa, ¿eh? Sí, Juan, Por tenemos eso decía, una no mente hablamos muy de comida, creativa. pero es que igual, como lo hiciéramos... vamos, yo no sé a lo dónde mejor iríamos. lo convertimos Latencia Cero y le cambiamos el nombre y le hacemos un podcast gastronómico. Comida cero. ¿Comida cero? No, No, uf. comida mucha. Mucha comida. Venga, Bueno, anda, venga, que nos vamos ya. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefonicatech.com.